Wow, 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 wow. Activo este live ahora mismo. Activo todas las vidas que quieran ver este mensaje de hoy. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la Escuela Apocalíptica una vez más. Después de tanto tiempo, aquí estamos. Vamos a hablar de algo que nos involucra a todos. ¿Cómo están todos? Gabriel, Ernesto, Edison, Jacqueline y todos los que se van a conectar ahora. Bienvenidos a la Escuela Apocalíptica. Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Eso es, súmense. En este momento ha comenzado la Escuela Apocalíptica. Vamos a reflexionar. Esta escuela tiene espacios de enseñanza, de reflexión. Esta escuela tiene espacios de encuentros, de meditación y de llegar a revelaciones de las Sagradas Escrituras, la fuente única y suficiente del universo para abastecer nuestra alma. Bienvenidos a todos, vamos, súmense, denle tap tap a esto recién empieza. Vamos a estar hablando hoy qué es lo que sembramos, cuándo lo vamos a cosechar y a qué se refiere la Biblia cuando habla de sembrar, cuáles son los frutos que demanda Dios. ¿Cuáles son los frutos que nos benefician y los frutos que no? Vamos a hablar de cuáles son las semillas que tenemos que sembrar en esta vida. ¿Y qué sembramos hasta hoy? ¿Qué venimos sembrando desde adolescentes? ¿Qué venimos sembrando en nuestro trabajo? Ajá, me invitan al live acá. Mente Millonaria, Denan Suárez, me invitan. ¿Me conecto o no me conecto? A ver, vamos a aceptar. Va. No sé qué acepté, chicos, pero bueno. Ok. Bienvenidos todos. Maxi. Qué bueno encontrarte, Maxi. ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Vamos a bajar un poco la música, vamos a cambiarla. Yo quiero que hoy reflexionemos un poco. Vamos a ver qué nos enseña las Sagradas Escrituras con respecto a la siembra y la cosecha. Ustedes saben que siempre que Jesús dio una parábola, cuando Jesús enseñó algo, y todo en la Biblia está basado en la agricultura, por una extraña razón, o por una sabia razón. Todas las enseñanzas bíblicas están basadas en conceptos de agricultura. ¿Por qué? ¿Alguien puede explicarme este detalle? ¿Por qué todo relacionado a la agricultura? ¿No? Es muy extraño que se basen en agricultura, en la siembra, en la cosecha, en el fruto. Tres conceptos claves de la agricultura: siembra, cosecha, fruto. Semilla. Jesús, cuando hace un comparativo de la fe, habla de la pequeña semilla del grano de mostaza. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué hay detrás de este misterio de la semilla? ¿Por qué él alude a la agricultura para dar un ejemplo de crecimiento, para dar un ejemplo de desarrollo de algo? En esta era donde la ansiedad es la que manda, donde el afán y la ansiedad son los que mandan, en esta era es cuando no podemos llegar a entender estos conceptos espirituales que Jesús establecía con respecto a la siembra y a la cosecha. Cuando hablamos de siembra como punto de partida, como inicio de algo, tenemos que esperar la cosecha. Entre la siembra y la cosecha hay un lapso de tiempo largo. Hay un proceso de tiempo extendido. Y es ahí donde a nosotros se nos empieza a revolver todo el organismo, porque en esta era donde la espera y la paciencia, o el don de la paciencia, han sido reprimidos o suprimidos, en esta era es muy difícil saber esperar. ¿Cuántos de todos ustedes sufren de ansiedad? A ver, ¿hay alguno con problemas de ansiedad aquí? ¿Cuántos nos pueden describir qué es la ansiedad hoy en día? ¿Cuántos de ustedes pueden contarme si alguna vez sufrieron un ataque de pánico, si alguna vez sufrieron
ansiedad. ¿Cuántos en esta era donde la ansiedad es culmine? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a la inmediatez de las cosas dado a la tecnología, ¿no? Antes, para obtener un producto había que ir a comprarlo y esperar grandes filas. Hoy en día podemos, mediante un clic, obtener lo que queremos. Entonces tenemos que entender una cosa. No nos estamos adaptando a los conceptos divinos. No, Nela Shalom, recién arrancamos. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Todos los alumnos de esta escuela, bienvenidos a todos. ¿Cómo están todos y todas aquí? Llegaron temprano, gracias por esa patita de Nela Shalom. Gracias a todos aquí. Bienvenidos. Vamos a hablar del proceso de la siembra y la cosecha que Jesús tanto planteaba, que la Biblia tanto plantea. En una era donde todo es inmediato, donde todo es lo antes posible, donde todo es cada vez más rápido, hay dos razones. Primero, porque ya no hay tanto tiempo como antes. Antes teníamos tiempo de aburrirnos. Antes teníamos tiempo de pensar muchas veces las cosas. Hoy parece que la brecha de tiempo nos ha encerrado en decisiones inmediatas. Tanto lo que elegimos como lo que decidimos tiene que ser rápido. No sé si notaron eso. Antes podíamos pensar, ahora las oportunidades pasan, o la agarras o la pierdes. Antes podíamos dejar las cosas esperando ahí hasta que sintamos que era el tiempo. Ahora ya no podemos hacer eso. Por alguna razón sentimos en nuestra alma que hay que apurarse. Hablaba con unos chicos el otro día que tenían 20 años y decían, nosotros tenemos 20 años, pero sabemos que ya no hay tiempo, sabemos que ya no podemos dar vueltas, sabemos que ya no podemos esperar. Yo los escuchaba, decía, wow, ¿de dónde sacaron eso? ¿Qué es lo que los impulsa a pensar que ya no hay tiempo? Es que nuestra alma discierne que algo está pasando en el mundo. Nuestra alma discierne que las cosas ya no son como antes. Ya no podemos tener conceptos de los años 80, 90, donde creíamos que la vida nunca más se iba a terminar. Hoy en día entendemos, aunque no seamos espirituales, o sí lo seamos, seas agnóstico, creyente o no creyente, entendemos que los tiempos han cambiado y todo va más rápido. Ya nadie discute, ni la ciencia te discute que el reloj aceleró más. Me acuerdo que los tic-tac del reloj, yo los escuchaba de chico y eran muy lentos, era un tic-tac. Y ahora es tic-tac, tic-tac. ¿No se dieron cuenta de eso? Y el tic-tac ha cambiado, es muy rápido. Todo ha cambiado. Mauricio, querido, ¿cómo estás? Sí. ¿Quién te sigue se unió. Bien, bueno, gracias. Bienvenidos todos los que se unen y se conectan y los que están del otro lado no queriendo ingresar a la clase. Mauricio, querido, con su gorra característica. Gracias, ¿cómo estás? Estamos hablando de la siembra y la cosecha, chicos, en un tiempo donde nadie sabe esperar. Pero miren lo que planteaba Jesús y lo que plantean las Sagradas Escrituras. A grandes rasgos, lo que nos enseñaba era, todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Y enseñaba al Señor a tener fe como un grano de mostaza. Una semilla muy pequeña, que Él decía que si tuviéramos fe como del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos decirle a una montaña que se corra y se correría. Podríamos decirle a un árbol de sicomoro, un árbol enorme de la antigüedad, que se plante en medio del mar. Miren esta imagen. Que se plante en medio del mar y el árbol obedecería. Imagínense las cosas que podíamos hacer con la fe, según Jesús, solo obteniendo un poco de ella. La fe es un don natural que está en nuestro ADN, que podemos activarlo o desactivarlo. Por eso el Señor decía, una fe sin obras es una fe muerta. Y sin fe es imposible agradar a Dios.
Aquí estamos empezando a entrelazar versículos bíblicos relacionados a la siembra y la cosecha. Miren, cuando hablamos de semilla, automáticamente nos acordamos de la enseñanza de Jesús que habla de que la fe es comparada a una pequeña semilla. Todo lo relacionado, wow, gracias querido Mauricio por ese collar de ositos. Todo lo relacionado con semilla tiene que ver con muerte. Miren, para que una planta crezca, primero tiene que haber una semilla enterrada en total oscuridad. Que esa oscuridad genere un proceso de germinación donde se rompa. Esa rotura a través de la humedad y la oscuridad genera la famosa germinación donde sale la plantita. Y esa plantita debe ser regada desde afuera y luego debe empezar a crecer, a manifestar una forma y luego con los años, con los meses quizás, obtener su primer fruto. Todo esto requiere de tiempo. Entonces, cuando Jesús habla de obtener la fe del tamaño del grano de mostaza, está hablando de un proceso de madurez espiritual, un proceso de evolutivo en cuanto a la espiritualidad. Uno no puede tener una fe inmediata. Por eso dice que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué? Porque lo que desarrolla el crecimiento de este árbol de la fe, para que la fe tenga un fruto, tiene que ser enterrada en la oscuridad, en la soledad, en el silencio, en el proceso, en la ruptura, en la manifestación, en el encuentro con la luz, en el encuentro con el agua de las lágrimas. Así es regada la fe, al punto de que luego tiene frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Según el libro de Gálatas 5:22, habla de los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son estos frutos? Son amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Digamos que los frutos, ¿sí?, tuvieron que sufrir un proceso, tuvieron que sufrir muerte y resurrección. Claramente, la semilla enterrada revela muerte y resurrección. ¿Quién murió y resucitó en la Biblia? Jesús. Fue la clara manifestación de morir y resucitar. Y esa nueva versión de él era inmortal, insuperable, omnipotente. Nosotros en esta vida podemos simbólicamente morir a nuestro viejo hombre y resucitar a un nuevo hombre que ejercita una fe que tiene frutos, y esos frutos afectan positivamente la vida de nuestro entorno. Con esos frutos podemos sanar, liberar, manifestar poder, hablar palabras de sabiduría. Con esos frutos podemos impactar otras vidas para que este evangelio sea predicado por todo el mundo. No se puede predicar el evangelio que predicaba Jesús sin frutos, sin haber sido procesado, sin haber sido quebrado, enterrado y resucitado. Todo esto es como una especie de representación gráfica a lo que nosotros vivimos espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros han conocido al Señor y luego han empezado a sufrir soledad, aislamiento, oscuridad? Y vos decís, pero yo me metí en este camino para ser feliz. Y sufrimos todo lo contrario, claro, porque estás metiéndote en un proceso evolutivo para crecer a un nivel espiritual, a un nivel de conciencia elevado. Hay que padecer el proceso evolutivo de una semilla. Dice la parábola que Jesús contaba sobre el sembrador. ¿Cuántos la recuerdan? El sembrador salió a sembrar y tiró semillas por diversos lugares. Algunas semillas cayeron sobre rocas, entre las rocas. Otras semillas cayeron en lugares secos,
Otras semillas cayeron en buena tierra. Daba a entender que hay diferentes tipos de personas. Dice que algunas semillas donde caían se asfixiaban, no tenía buena raíz y se morían con el tiempo. Así le pasa a la fe de muchos. Otras semillas caían, pero los pájaros se las comían. Estos son los demonios que no dejan que la palabra llegue a tu vida, con conceptos que vuelan en tu cabeza en contra de la fe. Y luego otras semillas cayeron en buena tierra. Estas son las personas que reciben la palabra, la creen, la practican, aceptan el proceso evolutivo de la fe y se convierten en nuevas personas con nuevos frutos y manifestaciones espirituales. ¿Qué clase de tierra eres tú? Darkman, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Hace cuánto están? Dicen Ángel Oviedo. ¿Cómo estás, Ángel? Estamos hace 15 minutos y ya hemos transformado nuestra mente, llenándonos de valor. Gracias por eso, tap. Nela, gracias por incitar y a los chicos a que den tap. Roxy, querida, ¿cómo estás? Bendiciones. Yeyes, están todos, bendiciones. No se perdieron de nada. Estamos en una breve introducción. Todo lo que siembres en la vida. ¿Qué sembraste hasta hoy? ¿Qué sembraste? ¿Qué sembraste en las personas? Porque las siembras y las cosechas son en las personas. Yolanda Manning, ¿cómo estás, Manay? Yolanda, mi nombre es John Roe. Esto es la Escuela Apocalíptica, la única escuela bíblica que habla de muchos temas en TikTok. Apocalíptica porque estamos enfocados en temas con respecto al fin de los tiempos, a los tiempos finales, pero tenemos muchas materias como la preexistencia, materias como la palabra profética, materias como los niveles de conciencia según la palabra de Dios, los 5 niveles de interpretación de los 4 niveles de interpretación de las Sagradas Escrituras, qué son las revelaciones, muchos temas, pero hoy hemos abierto un espacio para reflexionar con las parábolas de Jesús y sus enseñanzas. Estamos diciendo que la Biblia siempre nos da ejemplos de la siembra y la cosecha. Siempre toma ejemplos de agricultura. ¿Cuántos notaron eso? ¿Cuántos notaron? Me sigo presentando, perdón. Yo soy John Roe, enseño las Sagradas Escrituras, vivo en Argentina, Buenos Aires, y abrí este espacio para compartir con todos ustedes lo que he aprendido durante muchos años de estudio, seminarios y prácticas de las Sagradas Escrituras, con diversos maestros, tanto de Argentina como de otros países. Así que los quiero compartir con ustedes. Todo lo que logro aprender y estudiar, lo practico y lo comparto. Obvio lo practico, pero lo comparto con ustedes para que juntos tengamos un alimento sólido. Muchos de ustedes ya no están para leche espiritual, están para alimento sólido. El alimento sólido es la palabra revelada. No es lo mismo pequeños consejos, sino una palabra revelada puede transformarte la forma de pensar, por ende la forma de vivir. Apelamos mucho en esta escuela a la forma de interpretar las escrituras, ¿sí? Salimos de lo tradicional totalmente. Esto no es un espacio ortodoxo tradicional. Respetamos todos los espacios tradicionales, pero esto es más fluido para que todos juntos podamos compartir la palabra de Dios, la Biblia, como única fuente de grandes revelaciones. Si bien leemos otros libros como el libro de Enoch y otros libros que nos nutren todavía más, pero todo es para nuestro crecimiento espiritual. Chicos, ¿qué sembramos hasta hoy? ¿Qué sembramos? ¿Qué es sembrar? ¿Por qué Jesús compara la fe como una semilla de mostaza? ¿Por qué habla de la parábola del sembrador? Otra de las parábolas de Jesús
también habla de que un señor tenía un campo donde sembró mucho trigo. ¿Cuántos se acuerdan esa parábola? Del trigo y la cizaña. Dice que un hombre tenía un campo y sembró trigo. Pero el enemigo, cuando el hombre fue a dormir, el enemigo por la noche, sigilosamente, fue y sembró cizaña. ¿Cuánta gente conoces en tu vida que ha sembrado cizaña? Acá en Argentina le decimos a aquel que mete veneno en una relación, en una familia, en tu vida, le dicen, deja de meter cizaña. Es un dicho muy argentino, quizás en tu país. Nati, ¿cómo estás tanto tiempo? Pero acá en Argentina decimos, deja de meter cizaña. Pero hay mucha gente que no sabe que la Biblia habla de que el enemigo siembra cizaña. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Sobre todo pasa mucho en familias, en iglesias, en grupos, donde hay alguien siempre que tiene la facultad de meter cizaña. La Biblia dice que este enemigo, mientras un hombre preparó un hermoso campo para sembrar trigo para alimentar familias, vino uno y al lado de cada trigo sembró cizaña. Y por esas casualidades de la vida, el trigo es muy parecido a la cizaña. Entonces cuando crecen juntos, no sabes darte cuenta cuál es cuál. Y podés correr el riesgo de arrancar el trigo intentando arrancar la cizaña. Entonces los discípulos dicen que le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que arranquemos toda la cizaña? Y el Señor le dijo, no, déjenlo, que crezcan juntas. Y esta actitud del Señor me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido que el Señor dijo, déjenlo. Cuando nosotros notamos cizaña en nuestra vida, nos volvemos locos por salir corriendo a extirpar de nuestra vida a aquel que está metiendo cizaña. Pero el Señor no tuvo esa actitud, dijo, esperen. Dejen que eso crezca. ¡Wow! Dejen que tome la forma que tenga que tomar. Porque al principio no parece cizaña, parece trigo. Siempre al principio, todo aquel que mete cizaña, no parece cizaña, parece trigo. Miren, el Señor dijo, déjenlo crecer hasta que tome forma. ¿Por qué? Porque en el último proceso, cuando hay que cosechar el trigo, dice que se sacude el trigo, ¿sí? Y lo mejor del trigo cae. Y lo de la cizaña también cae. Y es muy notorio la diferencia. Ahí se pueden separar. Cuando ambos tienen forma, te das cuenta cuál es el trigo. En el último proceso te das cuenta cuál es el trigo. En el último proceso de cosecha te das cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña o cuál es el cizañero. Siempre que notes la cizaña en tu vida, déjalo crecer hasta que puedas distinguir quién es quién, cuál es cuál. Pero no nos dejemos llevar por el impulso de querer arrancar eso de nuestra vida. ¿Está bien? Vamos a poner un poco de música aquí. ¿Alguna vez notaste a alguien que quiera meter cizaña en tu vida? ¿Qué entendés como cizaña? Me gustaría escucharlos ahí. ¿Qué es lo que entendés vos como cizaña? Hablando metafóricamente. ¿Qué es lo que entendés como cizaña? Glenna User dice, amo la música. Bien, Glenna, sí, yo también. Como consejos no pedidos, dice Jayes. La cizaña es como consejos no pedidos. Bueno, es una buena interpretación.
Muy bueno, porque en esos consejos puede haber cierta malicia para desviarte, ¿no? Para llevarte a donde ellos quieren, quizás. Glenda dice la mentira, tal cual. La mentira es lo peor que hay, sobre todo en una relación o en una familia. Hablar para hacer contienda de manera disimulada, exactamente, Nela. Hablar para hacer contienda, exactamente. El ocultamiento de la verdad, tal cual. Muchas formas de interpretar la cizaña. La manipulación, una mala enseñanza también. Esta liga me haces acordar con la palabra manipulación. ¿Por qué? Porque tiene forma de trigo. ¿Se dan cuenta? Porque al principio tiene forma de trigo y vos pones tus esperanzas en el trigo de que eso te va a dar de comer. Por eso hay que tener mucho cuidado qué es lo que escuchamos y qué es lo que aprendemos. Por eso digo que el alimento espiritual sólido que menciona Pablo es la revelación de la palabra. No solamente una enseñanza, sino la revelación de las escrituras. Básicamente la energía del ego, pensamiento, miedo, lo opuesto a Dios, que es la energía del amor. Exactamente, Glenda, está muy bueno lo que decís. El ego es nuestro peor enemigo, chicos. El ego es el diablo. Hay que superar el ego. La Biblia lo menciona como el viejo hombre, que está viciado de pecados y de maldades. Nuestro viejo hombre es un experto en dañar a otros. Por eso el bien está detrás de lo bien que le hacemos a las personas. ¿Entienden? Una mejor siembra que puedas hacer en tu vida, la mejor siembra que puedes hacer en tu vida, ¿sí? La mejor siembra es hacer el bien a otras personas. Por eso Pablo decía, no te canses de hacer el bien. Lo mejor que podemos hacer es el bien a otros. Si yo te pregunto, ¿qué otra cosa de bien, qué fue la obra de bien que hiciste a otras personas? Porque, miren, si hay una virtud de Dios, a ver, ¿quién me puede decir de aquí cuál es la mejor o más destacada virtud que tiene Dios? A ver, los leo. Concéntrense un poco en la pregunta, vamos, sean puntuales. ¿Cuál es la mayor virtud que ustedes pudieron detectar que tiene Dios? Empiecen a escribir, ahora los voy a leer. Estoy buscando mientras tanto cierto archivo aquí. A ver, aquí qué dicen. Humildad, perdón, piedad, misericordia, compasión. Están cerca, pero no están diciendo puntualmente cuál es. Quizás se van a sorprender cuando lo escuchen, quizás lo sepan, quizás les parezca muy simple, pero él ha manifestado una gran virtud muy particular y muy puntual de Dios, que él siempre la tuvo, la tiene y la tendrá, que es la mayor virtud del Señor. A ver quién la descubre aquí. A ver esos eruditos o eructitos que hay aquí. Amor, bueno, puede ser, pero te digo que es otra. Su palabra, tengo que irme, el amor al prójimo. No te vayas, quédate aquí. Humildad, no. Ahora se los voy a decir. ¿Están listos? ¿Están sentados? Esperen que voy a poner la música. Me gusta escuchar música mientras hablamos. La fe, no. ¿Saben cuál es la mayor virtud de Dios? ¿Están preparados? La mayor virtud
del Señor es dar. Porque Él dio a su único Hijo, como dice Juan 3:16. Él dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice el libro de Juan 3:16. Pero Él siempre dio aliento de vida desde el primer día. Dio su vida por la humanidad. Dio creación. Él siempre fue dador. Y Él ama al dador alegre. Él siempre dio. Su mayor virtud de tantas que tiene fue siempre dar. Porque el día que manifestó su voluntad de la tierra, Él dio de su aliento de vida, de su poder, de su luz, para que estemos vivos. Dio sus diseños a Moisés, sus diseños a Noé para que construya el arca, a Moisés para que construya el tabernáculo. Siempre dio diseños, siempre dio vida, siempre dio forma, siempre dio dirección. Él nunca deja de dar. Por eso, la mayor virtud de Dios es dar. Entonces, ¿cómo manifestamos a Dios en nuestra vida? Es dando de nosotros, de nuestro ser, algo bueno a otra persona. Porque Él le dio aliento al hombre. Nosotros podemos dar consejos, podemos dar amor, podemos dar regalos, podemos dar servicios, podemos dar abrazos, podemos dar sonrisas, podemos generar un buen clima, una buena atmósfera. Podemos dar bienvenidas, hacer sentir bien a otras personas. Esa es la mejor manera de manifestar a Dios. He conocido gente que para demostrar que es espiritual, en algunos lugares públicos, por ejemplo, era la hora de la comida, se tiraban de rodillas con un sándwich a dar gracias a Dios delante de todos. Muy bonito. Realmente muy bonito, pero luego eran antipáticos, apáticos, antisociales, amargados, no daban nada a nadie, evitaban el contacto visual, no le sonreían a nadie, mantenían una rigidez opositora ante todo, no eran flexibles con nadie, condenadores. Mira, deja tus rodillas y tu sándwich para otro lado. La forma de afectar la vida de otras personas es por otro lado. Entonces, yo me acuerdo siempre de la parábola, no de la parábola, sino de la historia, cuando Jesús viene con hambre y con sed y se para frente a la higuera y encuentra que la higuera tenía hojas, estaba bien crecida, pero no tenía frutos. Otra vez la agricultura. No tenía frutos y se enoja Jesús y maldice la higuera. Y dice que al otro día, después de que todos lo vieron como un loco hablando con una planta, al otro día la higuera estaba seca. Pero yo quiero destacar ciertas características. Muchas veces el Señor se cruza con personas que a pesar de que tienen muchas hojas, no tienen ningún fruto. Tienen la hoja del prejuicio, la hoja de recordarte versículos bíblicos, tienen la hoja de la religión, tienen la hoja de que se congregan, tienen la hoja de que ellos son santos, tienen la hoja de que ellos son buenos, un montón de hojas, pero no tienen ningún fruto. A la hora de manifestar ese fruto no tienen nada para dar, porque Jesús le dice, dame de tu fruto, que tengo hambre, dame. No tenía la virtud de dar, solo tenía hojas. Hay un montón por ahí que solo tienen hojas, pero no tienen fruto. El Señor te va a pedir tus frutos. Porque dice así, cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve desnudo, me vestiste. Cuando estuve preso, me visitaste. Cuando estuve enfermo, te acordaste de mí. O sea, siempre el Señor demandó. Dice que Él dio la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan esa? A uno le dio 3, a uno le dio 1, a otro le dio 3 y al otro le dio 5 talentos. Y cuando vino le pidió, dame lo que multiplicaste.
Al que tenía 5 le dio 10. Le dijo, Señor, solo pude hacer 5 más, dámelos. Y al que tenía 3 los multiplicó, gracias, dámelos, buen siervo. Los felicitó, les pidió y tenían para darle de lo que él les pedía. Y a muchos de nosotros nos pide frutos en nuestra vida. Y al último, al que tenía un solo don, una sola demanda, le pidió que le diera la multiplicación de esos talentos. Y él dice, no, Señor, yo lo enterré, pero lo tengo ahí abajo de la tierra y te lo voy a sacar. Dice que le sacó el polvo y se lo dio. Aquí lo tienes, no lo toqué. Y el Señor le dijo, ¿cómo que no lo multiplicaste? ¿Cómo que no lo invertiste? ¿Cómo que no lo llevaste a un banco que te dé intereses? Y él le dice así, mira, Señor, yo sé que con el que no junta contigo desparrama. Sé que eres un líder duro. Sé que no tienes mucha misericordia. Sé que tenía conceptos tan negativos. Y dice, entonces tuve miedo, así que por las dudas no toqué nada. Mire, los que no hacen nada se van a llevar la peor parte en esta vida. En esta vida algo tienes que hacer. No puedes decir, yo por las dudas no me meto en ese camino, yo por las dudas no creo, yo por las dudas, porque los que no hacen nada la van a pagar caro. ¿Saben lo que le dijo el Señor? No tienes nada. Yo te di un don, yo te di un talento, ¿y no tienes nada para retribuirme? No, Señor, no te... Llévenlo, dice, al lugar donde crujen los dientes. Y dice que lo llevaron a un lugar espantoso. ¿Qué es el lugar donde crujen los dientes? Porque hoy en día el Señor sigue demandando de tu talento, sigue demandando del fruto de lo que Él ya depositó dentro de ti y no le estás dando nada. Entonces, ¿sabes cuál es el lugar donde crujen los dientes? No es el infierno porque estamos vivos. Pero todavía hay un lugar para los vivos donde crujen los dientes. ¿Sabe dónde es? Es la vidriera del otro lado de donde deberías estar y no estás. Miren, Saúl, el rey Saúl, tuvo todo lo que Dios le dio. Pero luego vino David y lo reemplazó. Y él pasó al lugar donde crujen los dientes. ¿Dónde era ese lugar? Donde, ¿saben lo que es crujir los dientes? ¡Ay, qué bronca que él puede y yo no! ¡Ah, qué bronca que él mató al gigante y yo no! ¡Qué bronca que él crece! Que él económicamente está bien y yo no. Ese es el crujir de dientes. El lado de los perdedores. Ahí te pone. Por no retribuir y no responder a lo que Él ya puso dentro de ti. Entonces dice, no me vas a dar nada. No vas a retribuirme a lo que yo ya te di. Ok, déjalo ahí. Yo pondré a otro. ¿Te das cuenta? Y pasas a estar en el lado de los que crujen los dientes de envidia. A ver cómo otros lo logran. Y tú diciendo, yo debería estar ahí. Bueno, no es la reflexión que debes tener. Es, Señor, perdóname, esta vez lo haré bien. Y voy a tomar mi lugar. Con las herramientas que ya me diste, daré frutos, como una buena planta. ¿Por qué? Hay un ejemplo que dijo Jesús. El árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. Otra vez la agricultura. ¿Ok? Mira, las caricias no enseñan. Pero la palabra de Dios dice que corrige al muchacho con vara. ¿Sí? Y la necedad se apartará de él. Dejará de ser un imbécil.
Hay, la vida tiene 3 columnas espiritualmente. ¿Sí? El rigor y el juicio. El amor y la misericordia. Y la del medio es el equilibrio de ambos. Cuando Jesús quiso poner las cosas en su lugar, armó un lazo de 3, ¿sí? Y latigueó a todos los que estaban profanando el templo. Rigor. Cuando tuvo que hacer reflexionar a Pedro, que le dijo: apártate de mí, Satanás. Le dijo: tú, que juras que vas a dar la vida por mí, me vas a negar 3 veces. Rigor. El que no junta conmigo, desparrama. Rigor. Yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Rigor. Pero cuando tuvo que manifestar amor, dio la vida por todos nosotros. Amor. Cuando lo escupían y le pegaban, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor y misericordia. Cuando habló con Pedro, que lo negó 3 veces, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y rectificó el error de Pedro. Amor y misericordia. Pero nunca dejó de perder el rigor y el juicio. Dice que cuando venga, gobernará la tierra con vara de hierro. Rigor. Entonces, no me hables de dar consejos con caricias en el lomo, porque no sirve. Si yo te amo, yo te tengo que corregir. Dice que el padre que ama corrige a su hijo. Todos los que somos padres sabemos que hay veces que tenemos que aconsejar con palabras suaves. Pero cuando sabemos que el chico está corriendo peligro, hay que elevar un poco el tono de voz para que entienda que le estamos hablando en serio. Entonces, amigo, amiga, yo entiendo el concepto de Dios es amor, pero también entiendo el concepto que dijo David: Dios es orden. Nunca te vayas para un solo lado, ni para el otro, porque si eres demasiado riguroso, te odiarán. Si eres demasiado amoroso, te manipularán. Por eso Jesús tenía un punto equilibrado, perfecto. Cuando tenía que manifestar rigor lo hacía, pero cuando tenía que manifestar amor lo hacía. No se confundan con el evangelio del amor. Porque la palabra es completa, del principio al fin, sin descartar ninguno de sus conceptos. Saquémonos de la cabeza la toxicidad religiosa de sobar en el lomo al que se equivoca, porque la palabra de Dios dice: si ves a tu hermano caer en pecado, corrígelo, confróntalo para salvar su alma del infierno. No podemos corregir suavizando las palabras y acariciándole el lomo al que va a cometer una locura. Cuando Pablo tuvo que corregir al que se estaba acostando con su madrastra, le dijo: arranquen a ese pervertido de la iglesia y expúlsenlo. ¿Dónde está el amor de ese hombre? No te confundas. Porque si no te agarran de pichón y te faltan el respeto. Equilibrio. El equilibrio es el que trae fruto. No nos confundamos. Porque si no, como cristiano, te toman para el cachetazo y se burlan de ti. Pero tú puedes ponerlo a todo en su lugar. ¿Cómo lidera un líder cristiano? Un verdadero líder cristiano tiene autoridad. Porque si no, bajo los conceptos del amor absoluto, que nadie lo tiene, todo es paz. Vení a la iglesia que te vamos a tratar bien. Mentira. Después nadie te saluda. Mentira. Hay veces que necesitas rigor para enderezarte. Necesitas rigor para empezar a amar. Por eso el padre que ama castiga. Si no, dice que el padre que no ama a sus hijos no los corrige, no los castiga.
Marcos dice, equilibrio entre el amor y la misericordia. No, equilibrio entre el amor y el rigor. Tienes que ser duro y tienes que ser blando. No todo duro. ¿Conocen a esos tipos que es todo duro, todo es duro, todo castigo, todo? No, pará, tampoco es así. Y después he conocido personas, sobre todo mujeres, que es todo amor. Todo amor, todo amor. Conocí mucha gente que es así, todo amor. Y le decíamos, mire que su hija está fumando marihuana y está vendiendo marihuana a los hermanos de la iglesia. No, decía, no puede ser mi hija. No puede ser. Bueno, hasta que pudo ser y tuvo que ver con sus ojos el terrible problema que le generó en su vida. Porque si no se corrigen las cosas, trae un terrible problema. La palabra de Dios siempre fue clara con eso. Cuando David pecó, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando David pecó? El rey de Israel, el ejemplo de las naciones, se acostó con la mujer de su soldado. La embarazó y para que no se descubriera su pecado, mandó a ejecutar al marido de esa mujer para que él quedara exonerado y como el rey más ejemplar del mundo. ¿Qué hizo el Señor? Lo amó y lo perdonó y le dijo, Davidcito, ¿qué hiciste? La próxima tenés más cuidado. No, le mandó al profeta Natán y le dijiste, tú pecaste contra Dios y tú vas a pagar. Rigor. Y David dijo, ay, yo pequé contra el Señor. Sí, tú pecaste contra el Señor. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Cuando mandó a censar, en vez de David consultarle al Señor sobre su pueblo, mandó a censar el pueblo. Fue el Señor y le dijo, ahora vas a pagar con 3 castigos. Elegí. Te mato el 70% de tu ejército, traigo 7 años de pobreza y miseria o te quito la vida de uno de tus seres queridos.